Este es el tercer video de la asignatura Resistencia de Materiales de cuarto Construcciones del Instituto Politécnico Superior General San Martín. En este vamos a continuar viendo teoría y práctica, pero nos vamos a centrar en una diferente tipología estructural, que son los pórticos. Hasta ahora nosotros habíamos estado trabajando solamente con vigas de eje recto, las cuales funcionaban de manera horizontal. Hay algunos ejercicios de vigas plegadas, pero en la mayoría de los ejercicios que se ven en el cuadernillo de práctica, todos son de eje recto y ubicadas horizontalmente. Los pórticos son un tipo estructural, una tipología estructural sumamente interesante para resolver determinadas cuestiones, y acá los vamos a ver qué son y cómo funcionan. En principio, los pórticos son estructuras bidimensionales, o sea, no solamente soportan cargas en un sentido, sino que lo hacen en dos. Estas dos direcciones en donde soportan cargas son las dos direcciones que contemplan el plano que contiene a dicho pórtico. Está generado por lo general, o está compuesto por lo general por uno o dos travesaños y una o dos columnas, generando un sistema de travesaño y dos columnas, que es lo más común que se conoce. Y fundamentalmente se suele utilizar para cubrir grandes luces, o sea, grandes medidas. Podemos pensar en un galpón, podemos pensar en un gran mercado, en una galería. Todo este tipo de funciones que puede cumplirse en grandes espacios generalmente están resueltos por pórticos. Bien, vamos a ver algunos ejemplos de pórticos que son generalmente los más utilizados en el ámbito de la construcción doméstica e industrial. El primero que tenemos es el que aparece aquí en pantalla. El pórtico sería este elemento compuesto por estos cuatro elementos plegados, en realidad, estos cuatro, que están agarrados al suelo y que individualmente no funcionan, sino que funcionan en conjunto. Si nosotros tenemos una serie de pórticos que funcionan uno al lado de la otra, separados a una determinada distancia, lo que se están generando son estos espacios, estos grandes espacios que permiten albergar diferentes actividades. Una cuestión importante a tener en cuenta de los pórticos es lo que se produce en los nudos, estos tres puntos que tenemos acá. Lo importante del pórtico y la diferencia entre un pórtico y un sistema de una viga, supongamos que nosotros acá, en vez de tener un pórtico completo, tuviéramos una viga que está apoyada en dos columnas, es que estos nudos son puntos fijos, o sea, son puntos que mantienen el ángulo que forman los elementos que lo componen. Si acá estamos teniendo, por ejemplo, un ángulo de 95 o 100 grados, este ángulo, cuando nosotros lo sometamos a un determinado estado de cargas, tiene que mantenerse igual. Lo mismo sucede acá, lo mismo sucede acá. Si ustedes se fijan en lo que sucede acá, estructuralmente, esos puntos suelen reforzarse con mayor material, debido a que generalmente ahí se encuentran las uniones entre los materiales. O sea, no hay ninguna viga que tenga esta forma ni que se produzca en serie de esta forma. Una cuestión de costos es fundamentalmente, pero también tiene que ver con la practicidad de la estructura. Entonces lo que se hace es, se construye esto, pero se refuerza para mantener esa estaticidad del nudo y esa posibilidad de que el nudo no se mueva. Si nosotros lo llevamos a un esquema tridimensional, vemos que sería este el ejemplo. En el esquema bidimensional, con el cual después nosotros vamos a calcular las reacciones, es algo así, y como decíamos, este sería el sentido de las cargas que un pórtico soporta. Son cargas verticales, cargas horizontales, que están contenidas en el plano del pórtico, mientras que si las cargas fueran perpendiculares al plano del pórtico, el pórtico no está capacitado para sostenerlas. Las estructuras dentro, por ejemplo, de un esquema de este tipo, son otras las que soportan estas cargas perpendiculares al plano del pórtico. De esta manera, si estamos pensando en un pórtico isoestático, con un apoyo fijo y un apoyo móvil, vamos a tener dos reacciones en el apoyo fijo y una reacción en el apoyo móvil. Otro tipo de pórtico, sumamente visto e interesante y que funciona muy bien en lo que son también la cobertura de grandes luces, son estos pórticos empotrados. Estos pórticos que tienen voladizos en ambos lados y que están soportados solamente por una columna. Esto los vemos generalmente en las paradas de ómnibus, paradas de trenes, etc.
¿Cómo funcionan en este caso? En este caso tenemos un parante o columna y dos voladizos, uno para un lado y otro para el otro, que pueden ser similares, pueden no ser similares, pueden ser horizontales, pueden tener cierta inclinación. Y cuando analizamos el esquema bidimensional vemos que la única manera de poder trabajar en un pórtico de este tipo es que abajo esté agarrado mediante un vínculo triple, o sea, un empotramiento. Si analizamos nuevamente las cargas, vemos que las cargas que puede soportar este pórtico son similares a la anterior, siempre en el plano del pórtico, en sentido vertical y en sentido horizontal, nunca perpendicular al plano. Y vemos que en este caso las reacciones van a estar en el mismo punto. Se va a generar una reacción vertical, una reacción horizontal y una reacción de momento. Porque cuando nosotros sometamos este pórtico a cargas, si tenemos un voladizo más largo que el otro, o si tenemos un solo voladizo, esto va a tender a girar en ese sentido. Entonces tiene que haber una fuerza igual y contraria, que en este caso sería un momento, que lo equilibre. Eso generalmente se resuelve con una base. Después tenemos otros ejemplos de pórticos que podemos ver en este caso, un pórtico que termina de resolver una estructura compuesta. Y por ejemplo, si vamos a un caso real, tenemos la estación de Waterloo en Londres, que está formado por un pórtico triarticulado que los vamos a ver un poco más adelante. Fíjense que esta estructura que tenemos acá está formada por dos elementos reticulados que están formando un pórtico que está apoyado acá y está apoyado acá y está vinculado mediante un punto aquí. Es importante destacar que cuando nosotros trabajamos con pórticos, por lo general estos pórticos están vinculados al suelo a partir de o dos apoyos fijos o dos empotramientos. Por lo general no suelen aparecer apoyos móviles en este tipo de estructura. Pero como todavía estamos comenzando con el análisis de las estructuras y cómo poder resolver los esfuerzos externos que se generan a partir de las cargas que recibe, vamos a seguir trabajando con pórticos isoestáticos en donde uno de sus apoyos es fijo y el otro de sus apoyos es móvil, más allá de que cuando nosotros trabajemos en la vida real vamos a ver que vamos a estar siempre materializando dos apoyos fijos o dos empotramientos. ¿Cómo se resuelven este tipo de ejercicios? La situación es muy similar a la que veíamos en vigas. Nosotros vamos a tener una determinada estructura porticada en este caso, con dos cargas repartidas, dos cargas puntuales, dos apoyos, uno móvil y uno fijo, y la resolución de este tipo de ejercicios va a ser similar a la de las vigas. Vamos a tener en este caso tres reacciones, dos verticales, una horizontal, y vamos a plantear la sumatoria de momento en A. En este caso, nótese que, por ejemplo, para las cargas de 2,5 toneladas y de 2 toneladas, la distancia al punto A es siempre perpendicular a la dirección de la fuerza, como sucedía anteriormente. Entonces vamos a tener 2,5 toneladas por 2 metros, más 2 toneladas por 3 metros. Mientras que las cargas repartidas se van a seguir computando igual. En este caso, cuando hacemos sumatoria de momento en A, fíjense que todos los términos son positivos, debido a que 2,5 por 2 gira en sentido horario, 2 toneladas por 3 metros gira en sentido horario, y las cargas repartidas también giran en sentido horario, teniendo como centro de giro el punto A. Esto nos da un resultado que va a ser la reacción vertical en B, como vimos en los otros ejercicios, y cuando hacemos sumatoria y momento en B pasa exactamente lo mismo. Vamos a tener 2,5 por 2 más 2 toneladas por 3, que es la distancia de las 2 toneladas al punto B, recuerden que la distancia es siempre perpendicular a la dirección de la carga, que están girando en este caso respecto al punto B en sentido horario, mientras que las cargas repartidas están girando en el sentido antihorario, por lo tanto van a tener un signo negativo, como se ve acá, menos 1,2 toneladas por 5 por 9,5, menos 8 toneladas por metro por 12 por 6. En este caso volvemos a tener la reacción vertical en A y finalmente calculamos la reacción horizontal en B, no en A, la reacción horizontal en B la terminamos calculando como sumatoria de fuerzas en el eje X, en este caso 2 toneladas más 2,5 menos RXB, que nos está dando 4,5 toneladas. Obviamente se puede volver a hacer la verificación
Y así terminaría este ejercicio. O sea, en resumen, los pórticos resuelven algunas cuestiones y lo vamos a ver a lo largo de los trabajos prácticos que vayamos realizando, pero en definitiva la manera de resolver cómo se resuelven los vínculos externos, valga la redundancia, es la misma que utilizamos para las vigas. Este fue el tercer video. Muchas gracias.